Lecciones sobre la fe. La fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumple lo que dice, y basarse únicamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella. Cuando eso se comprende claramente, es fácil entender que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la revelación de las cosas que no se ven. Puesto que la palabra de Dios está investida de poder creativo, siendo por lo tanto capaz de producir en la misma sustancia las cosas dichas por la palabra. Y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumple lo que dice, y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y puesto que la palabra de Dios es creativa por sí misma, y por lo tanto capaz de producir o causar la aparición de lo que de otra forma jamás podría haber aparecido o existido, y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice, y basarse solamente en la propia palabra para que sea realidad aquello que la palabra dice, resulta evidente que la fe es la revelación de las cosas que no se ven. Es así como por la fe sabemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no se veía. Aquel que ejerce fe sabe que la palabra de Dios tiene poder creador y por lo tanto puede tener la certeza, no la suposición, sino la certeza de que el universo fue llamado a la existencia por la palabra de Dios. Y quien ejerce fe puede tener la seguridad de que, si bien antes de que Dios dijese la palabra, ninguna de las cosas que ahora contemplamos era visible, por la sencilla razón de que no existía. Sin embargo, al pronunciar la palabra, el universo fue hecho. La palabra de Dios causó la existencia del universo. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. El hombre puede hablar, pero en esas palabras no hay poder para realizar lo expresado por ellas, para que se cumpla lo que fue dicho. Hace falta que el hombre añada algo. Tiene que hacer buena su palabra. No pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la cosa ocurre. Y ocurre simplemente porque Él habló. La palabra cumple lo que Dios tuvo a bien pronunciar. El Señor no necesita, como el hombre, añadir algo a la palabra hablada. No tiene que hacer buena su palabra, ya que ésta es buena. Dios habla la palabra solamente y la cosa acontece. Y así está escrito. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios, sin parar, de que, habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ustedes la recibieron no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad, la palabra de Dios, el cual obra en ustedes los que creyeron. Primera de Tesalonicenses 2:13. Es por eso también que es imposible que Dios mienta. No es solamente imposible porque Él no lo quiera, sino porque cuando Él habla, eso ocurre. Él no puede mentir. Es imposible. Imposible porque cuando Él habla, hay poder creador en la palabra pronunciada, de manera que lo que no era, ahora es. Solamente por la palabra acontecen las cosas. El hombre puede decir algo y no ser cierto. Y así puede mentir, ya que decir lo que no es mentir. Y el hombre puede mentir porque no hay poder en su palabra para hacer lo que dijo ocurra. Con Dios eso es imposible. No puede mentir, ya que habló y fue hecho. Habla y lo dicho ocurre. Es también por eso que cuando la palabra de Dios se pronuncia para un tiempo distante, como las profecías que se han de cumplirse en ciertos tiempos después, al llegar el momento señalado, esa palabra se cumple. Y no se cumple porque Dios, además de haber dicho la palabra, haga algo para que se cumpla, sino porque la palabra fue pronunciada para ese determinado momento. Y en la palabra está la energía creativa
que hace que en ese momento la palabra obre lo dicho. Es por eso que si los muchachos en el templo no hubiesen aclamado Hosana al Hijo de David, lo hubieran hecho inmediatamente las piedras. Y también por eso, cuando se cumplió el tercer día, resultó imposible que Cristo fuese retenido por la tumba. La palabra de Dios es divina. Hay en ella energía creadora. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lleva en ella misma el cumplimiento. Y confiar en ella y apoyarse en ella como tal, eso es ejercer fe. ¿Tienes tu fe?